Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuevamente? Bienvenidas y bienvenidos a, a una sección que es levemente diferente dentro del canal, ¿ya? Y me gusta pensarlo como reflexiones o temas de sesión, ¿sí? Algunos temas, algunas reflexiones que han surgido justamente en las conversaciones que hemos tenido en las sesiones, por supuesto, cuidando la privacidad de las personas. ¿Ya? Y uno de estos temas tiene que ver con la autoestima, con una dimensión de la autoestima, porque muchas veces llegan muchas personas con esta idea de que tienen que mejorar su autoestima, de que es el autoestima, se han autodiagnosticado con que es el tema de autoestima, ¿ya? Y está bien, ok. Entonces es un tema de trabajo. Pero ¿cómo se expresa esta autoestima? Porque muchas veces cuando nos preguntamos eh, conscientemente, ¿y esta autoestima va funcionando súper bien? Sí, por supuesto, yo eh, tengo claridad de las cosas que hago bien, sí, en la mayoría de los casos, sí, pero cuando no es tan consciente, entonces ahí nos encontramos en un problema, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se expresa esta autoestima o esta baja autoestima? Y esta baja autoestima muchas veces se expresa eh, como frases, como frases negativas, como frases punitivas, como frases castigadoras que nos decimos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Y dentro del lenguaje, del vocabulario de la psicoterapia experiencial, esto es llamado el crítico interno o la crítica interna, ¿sí? Para mí fue súper importante conocer este concepto hace ya más de 15 años, pero ya se venía trabajando hace 20 o 30 años dentro de la psicoterapia experiencial. Y ese es un dato súper interesante. Eh, y se trabaja justamente en el diálogo con el crítico interno. ¿Ok? El, ha sido súper interesante también saber que dentro de las neurociencias han habido investigaciones y están proliferando un campo cada vez más prometedor que tiene que ver con esto de la autocompasión, de la bondad eh, o de la dulzura con la cual te puedes hablar a ti misma o a ti mismo. Y hay investigaciones y muestran que áreas del cerebro están relacionadas con esta. Por ejemplo, cuando tú tienes una crítica interna, un diálogo interno que es mucho más crítico, se relacionan ciertas áreas del cerebro. Pero cuando tú eres amable contigo misma o contigo mismo, se relacionan otras áreas del cerebro que tienen que ver con la plasticidad cerebral y con la resiliencia, ¿sí? Con esta capacidad de poder adaptarte a las diferentes exigencias del entorno. Bien, entonces, por supuesto que va a ser es mucho más interesante poder hablarte de manera más amable. Bien, en la psicoterapia experiencial, entonces se trabaja con otro nombre, con el nombre de la autoempatía. ¿Sí? Oye, qué raro esto de ser empático contigo misma o contigo mismo, pero exactamente se trata de eso, de sintonizar con el estado emocional. ¿Vale? Eh, y en terapia también surgía esta pregunta, bueno, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo surge este crítico interno? Y yo estaba revisando bibliografía, buscando investigación, y la verdad es que no hay mucha, no hay mucha investigación acerca de dónde viene este crítico interno, ¿sí? Como que no se ha hecho una trazabilidad de aquello. Pero lo que yo he podido observar en la clínica con diferentes historias de diferentes personas es que muchas veces este crítico interno tiene que ver o está asociado con alguna voz importante de alguna persona significativa para ti, aunque fue en algún momento significativa para ti, y que dejó algún mensaje. ¿Sí? Eh, entonces estamos hablando que pensado de esa manera, podríamos relacionarlo con los estilos de apego, con cuáles fueron esas personas con las cuales tú desarrollaste los primeros estilos de apego, ¿sí? Y desde ahí pueden haber quedado entonces algunas frases críticas que luego em, se van evolucionando, ¿cierto? Y tú le vas poniendo también un poco de tu cosecha. No es que queden así grabadas y se repitan tal cual, sino que van evolucionando así porque tienen que ver con la adquisición del lenguaje. Entonces, en la medida que tú vas adquiriendo el lenguaje, luego ese lenguaje te lo vas dirigiendo hacia ti misma o hacia ti mismo. ¿Ok? Ahora, con esto podemos decir, oye, entonces Freud tenía razón. ¿Sí? Todo es culpa de los padres o de los primeros cuidadores.
Y la verdad es que no quiero dejarte la idea de que todo es culpa de los primeros cuidadores, toda responsabilidad de los padres, porque ya cuando somos personas adultas, somos nosotros quienes podemos darnos cuenta de cómo se está produciendo este diálogo interno. Este diálogo interno se diferencia, ¿verdad?, del pensamiento voluntario. El pensamiento voluntario es cuando estamos pensando, ¿sí? Cuando estamos planificando, por ejemplo, ya mira, mañana voy a hacer esto, más rato voy a hacer esto, voy a almorzar, etcétera, etcétera. Todo ese pensamiento voluntario. Este pensamiento, este diálogo interno que está asociado con el crítico interno no es voluntario, ¿sí? Es autorreferente, pero no es voluntario, sino que emerge nomás, surge, ocurre, ¿sí? Cuando cometemos un error, ¡pum!, surge esta idea y nos evaluamos negativamente, ¿sí? Y por lo tanto lo podemos observar. Y eso es muy interesante, que podemos observar este diálogo que tenemos con nosotras mismas y con nosotros mismos, lo podemos observar como si fuéramos testigos. Y para eso también tenemos que entrenarnos, entonces, para poder observar de manera ecuánime cómo se está produciendo este diálogo con nosotros mismos y con nosotras mismas, para luego poder hacerlo un poquito más amable, un poquito más suave, si es que es necesario. Ojo, la autoempatía y hacer un poquito más dulce este diálogo interno no consiste en decirnos que somos perfectos, que somos excelentes, que hacemos todo bien, ¿cierto? Que no cometemos ningún error. No, para nada. Consiste justamente en poder hacernos una autocrítica que nos ayude a aprender, que nos ayude a crecer, pero de manera amable. Eso pues. Y nos vemos próximamente entonces en un próximo capítulo o en nota de estas reflexiones de sesión. Que esté muy bien. Chao, chao.